Quiero saludar a nuestro entrevistado del día de hoy. Se encuentra aquí en piso el señor Antonio Iatti. Él es presidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Señor Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poder compartir con usted aquí en el programa. Buenas tardes, Romina, y a toda la audiencia, teleaudiencia. Muchas gracias por la oportunidad de estar en el programa. Primera vez que tenemos el placer de tenerlo aquí en piso. Queremos conocer cómo está trabajando la Cámara ya prácticamente a 2 meses de terminar el año. Sí, ha sido un año bastante difícil para la Cámara. Para darle unos números rápidos, para tener idea, desde el punto de vista de producción, de la producción de soja en el país, ha sido un excelente año en general, con un volumen interesante, 10 millones de toneladas para redondear. De ese 10 millones de toneladas, el problema es que solamente se procesa o se va a terminar procesando en el país el 25% de esa producción, 2.5 millones de toneladas. Y la mala noticia es que tenemos una capacidad de convertir la soja en productos, de industrializarla, una capacidad de 4.3 millones de toneladas. Y entonces ¿Este inconveniente siempre existió, digo bien, señor Antonio, o es cosa de ahora, de hace unos años nomás? En realidad, la capacidad la inversión en esta industria se dio en forma vigorosa hace 10 años atrás. Entre 2012 y 2013 se hizo una inversión importante y la capacidad de producción creció de 1,5 millones a 4.300.000 toneladas. Desde ese entonces hacia acá, la industrialización tuvo un pequeño arranque interesante y de ahí comenzó un declive. Y ese declive es permanente y se ha hecho más pronunciado fundamentalmente en los últimos años a partir de la última reforma tributaria. Se nota claramente que la industrialización de la soja en el país ha tenido una especie de penalidad o castigo, fundamentalmente porque es la única industria en el país que no tiene devolución del IVA crédito fiscal. La única. Es la única a partir de la reforma. Y esto que le digo que es la única no significa que haya que penalizar a las otras industrias, sino que justamente despenalizar a esta. Hay que darle un tratamiento de equidad fiscal, porque por otra parte, la no devolución de IVA por los productos que se exportan en todo el mundo en materia tributaria no es recomendada a nivel mundial. Es un castigo al desarrollo de la industria y por lo tanto tiene impacto en el país. Entonces, estos últimos años se ha dado ese declive y este año es la expresión más clara porque tenemos una muy buena producción de soja, excelente producción de soja, y es donde menos hemos transformado en el país. Así vamos a terminar este año. ¿Qué quiere decir? Que en el país se está exportando soja en estado natural y no se transforma. Y hay inversiones suficientes como para seguir transformando en el país. En cuanto a transformación, sí tendríamos que dar un porcentaje. ¿Cuánto es lo que transformamos y cuánto es la capacidad ociosa que tenemos? La capacidad instalada de 4.3 millones de toneladas. Para redondear, 40% de la producción de este año se podía haber industrializado. Vamos a estar en alrededor de 2.5 millones, quiere decir que hay una capacidad ociosa del 40% de las plantas. Es más, hay plantas que ya han paralizado las actividades a esta altura, algunas hace ya un mes, plantas que son importantes y no es normal que con este nivel de producción de soja, de esta disponibilidad de soja, las plantas no puedan trabajar como resulta razonable en esta industria, por lo menos durante 330 días del año. Se tendría que destrabar esto que mencionaba usted al inicio para poder industrializar más la soja aquí en el país, señor Antonio. ¿Eso es lo que faltaría o qué más falta para que podamos industrializar más? Primero quiero aclarar algunos conceptos. La industrialización de la soja es un proceso crítico. Crítico para que los siguientes eslabones de la cadena puedan desarrollarse. Cuando digo siguientes eslabones de la cadena, me estoy refiriendo a toda la cadena alimentaria y toda la cadena de biocombustibles. Entonces, lo que ocurre acá es que por esta situación particular que tiene la industria,
Muchas veces se prefiere industrializar fuera del país o los números dan mejor para industrializar fuera del país que industrializar en las plantas locales. Entonces, esta no devolución del IVA se convierte en un costo, en una penalidad. Es un costo y nosotros, desde el país, nos encontramos además con una dificultad. En otros países donde se industrializa, posiblemente países que son productores de soja también, cuentan con ventajas de escala, planta más grande, y de logística. Entonces la conjunción de esto está dando que hoy la industria tenga esta dificultad. Este es un punto importante para destrabar. Yo entiendo que este es un punto importante para destrabar la posibilidad de que se aliente la producción local y se pueda ocupar esa capacidad no utilizada en la industria. Lógicamente, no hay que inventar mucho para que la industria se desarrolle. Básicamente hay que ver qué se está haciendo en todos los países donde hay producción de soja, donde se alienta la transformación en el país. Porque imagínense, esas cadenas que siguen se dan en otros países, no se dan en Paraguay. Todo lo que se deja industrializar acá se da en otros países. Entonces, en otros países las políticas del Estado son más activas. No se penalizan, pero además tienen algunas ventajas para facilitar el ingreso de soja, para ser molida en los países y para promover activamente la exportación y la industrialización de la soja en esos países. Esto es lo que nosotros creemos que hay que, este esquema que hoy está en Paraguay, el que hay que revertir para poder generar esa posibilidad de producir en el país. De producir más, de industrializar más. ¿Paraguay industrializa aceite a través de Argentina? Paraguay, en la medida que exporta granos en estado natural, y Argentina es, este año creo que es el principal destino, lo que hace es transformar seguramente. Claro, hace lo que quiere, sí. Y venderlo. Obviamente, porque Argentina tiene una industria muy importante, tiene industria de biodiesel muy desarrollada y clientes en el mundo que compran aceite y harinas fundamentalmente. Argentina es el principal exportador de harina del mundo y la harina es para consumo animal es clave para desarrollar toda la cadena alimenticia. Con respecto a esta problemática que mencionó, señor Antonio, que tienen ya hace tiempo, ¿verdad? Me imagino que ya se habrán reunido un par de veces con el gobierno. Sí, lo venimos haciendo desde hace bastante, porque ya la industria fue castigada desde el inicio de la implementación del IVA en el agro. Cuando se arrancó, inmediatamente después de las inversiones, cuando se implementa el IVA en la actividad nuestra, aparece una dificultad. No nos devuelven el 50% del IVA para la exportación de productos. En la reforma última, esto se hizo más grave, porque ya no devuelven ningún porcentaje de IVA, y es la única industria. Entonces, hemos venido trabajando con el gobierno, siempre hemos estado en contacto, seguimos en contacto tratando de explicar la problemática. Creo que la responsabilidad de la Cámara es que se entienda el problema y a veces se encuentra con las dificultades de las necesidades que son más urgentes en el país y algunas confusiones que hay que aclarar para que se entienda bien cuál es la problemática. Uno de los principales temas a destrabar es hacer entender que, además que la industria es importante para desarrollar el país, para beneficio de la gente del país. Para generar mano de obra. Para generar mano de obra estable y calificada, no tiene ningún perjuicio para los otros actores de la cadena. Algunas ideas equivocadas sobre el impacto negativo en productores es fácilmente demostrable que no es así, porque en otros países donde se industrializa fuertemente la soja no se da, son más bien beneficios. Entonces hay que romper con ese tipo de prejuicios y creo que es la función de la Cámara trabajar en ese sentido y eso es lo que intentamos transmitir. Yo creo que en esta oportunidad sentimos que el Estado o el Gobierno tiene una profunda vocación de desarrollar la industria y además tiene en el Ministerio de Industria gente que conoce del sector. Entonces creemos que es una buena oportunidad para que podamos explicar y destrabar todos estos dilemas falsos o estos prejuicios. Señor Antonio, en una reunión que tuvieron hace poco en la CAPRO, un encuentro,
que se realizó, usted decía, menciona una frase que me gustó mucho, dice que nuestro país debe aumentar su inversión en la industria, así de esa forma se pueden diversificar los productos y podemos llegar a ser más competitivos. Claro, fíjense que una de las preocupaciones que se escucha en los productores es, estamos concentrados en nuestra oferta, estamos concentrados en pocos países que nos compran la producción. Y eso es verdad porque básicamente estamos exportando soja en estado natural. Y la preocupación es cuando uno de estos países estornuda, el efecto sobre la producción en Paraguay puede ser muy negativa. Nosotros creemos que en la medida que invirtamos en la industria, y esto también está demostrado, no hay que, simplemente hay que ver la historia de otros países, en lugar de exportar soja en un país, seguramente vamos a exportar harinas y aceite, pele de cáscara y otros productos que seguirían en la cadena a muchos más países. No estaría concentrada el destino de nuestra producción. Podríamos tener una diversificación de destino y de clientes. Y de esa manera reducir este riesgo de depender de un mercado único o de muy pocos compradores en el exterior. A eso se refiere. Ahora, en la instancia que estamos en la industria, nosotros creo que el primer escalón a resolver es dar una capacidad de producción plena, poder por lo menos transformar el 40% de 4 millones de toneladas, hoy el 40% de la producción normal en Paraguay. Y lógicamente, si esa situación se da, es muy probable que se active, si los señales son positivas, gente que quiera seguir invirtiendo en la producción, en la transformación de la industria en Paraguay. Si esto se da, ¿podríamos llegar a ser tan competitivos así como Brasil? Estoy soñando, no sé, Brasil, Estados Unidos. Bueno, ellos son, evidentemente, tienen un volumen enorme de producción y además tiene una enorme cantidad de capacidad instalada importante. Son países realmente... Claro, nos doblan, triplican en tamaño. Claro, nos doblan en tamaño, tiene un gran mercado interno y además la posibilidad de exportar tiene ventajas comparativas importantes porque no son países mediterráneos, tienen desarrollo logística. Sí. Nosotros tenemos que resolver también esos temas. Pero evidentemente que cambiaría totalmente las posibilidades de la industria en el país y la posibilidad de desarrollar, como decimos, a nuestra gente. Si eso se da, más un plan maestro en la hidrovía, vamos a ser imparables. El tema de la hidrovía es crítico y no es para solamente nuestra industria, sino para todos. Entonces, en ese sentido, creo que sería muy importante para Paraguay como país porque permitiría, digamos, un acceso a mercados. Lógicamente, después hay que desarrollar la industria. Como le digo, la industria de la soja es una industria crítica. Es una industria crítica porque si no se transforma la soja, lo único que vamos a vender es un producto de menor valor. En la medida que la transformemos en el país, vamos a vender productos de mayor valor agregado, mayor trabajo, mayor valor agregado, mayor divisas, mayor estabilidad en cuanto a la actividad de la industria, porque la exportación es una actividad, pura, es una actividad mucho más flexible. Esta le da estabilidad, le da predecibilidad. Son decisiones de mediano plazo. Y esa es la dificultad de entender estos temas y poder resolverlos. Hay que tener visión de mediano o largo plazo, pues la industria requiere ese tipo de horizonte. Tenga presente que hoy tenemos una gran ventaja, y es que ya la inversión está hecha. Establecer industrias con este volumen en Paraguay hoy demandaría no menos de 2.000 millones de inversión. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovecharla. Justamente esa es el mensaje que queremos dar, aprovechar esa inversión que ya está hecha. Y eso seguramente va a potenciar nuevas inversiones. Presidente, le quiero hacer dos consultas. Antes de finalizar, le quiero consultar a qué países estamos llegando y también me gustaría saber la posición de la CAPRO con respecto a los biocombustibles. ¿Se están trabajando de cerca también con la Biocap? Bien. ¿A qué país estamos llegando? Hoy la producción, como le dije, de 10 millones de toneladas de soja, 75% se exporta en estado natural y de ese 75%, 7,5 millones, finalmente estamos estimando que
Argentina se llevará el 90% de ese porcentaje y Brasil el 10%. El resto lo transformamos en el país. Nosotros cuando transformamos soja en el país tenemos harinas y aceites. Los destinos más comunes de la harina y el aceite son la harina, los mercados europeos, que son los que más demandan calidad de proteína y los que mejor, precios pagan y menos riesgos tienen de mercado. Ese es un mercado muy importante para nosotros. Hay otros, pero ese es muy importante. Y en cuanto a aceite, la demanda de aceite fundamentalmente está diversificada en varios países, pero también hay una demanda importante asiática para atender esos mercados con nuestra producción. Ese es más o menos el destino, tanto de la soja, que es, como notará, está muy concentrada, sí, la otra que están en un mercado de por lo menos 20 países destino de harinas y de aceite. Con respecto al tema biocombustible, como le explicaba, nos parece desde la Cámara muy importante la posibilidad de que Paraguay desarrolle biocombustible. Tiene que ver con la matriz energética del país, pero además tiene que ver con la posibilidad de exportar estos productos que, digamos, que son sustentables y que está cada vez más demandando el mundo. Nos parece importante y creo que la industria aceitera, que es el que aporta el principal insumo para los biocombustibles, tiene que estar participando en la mesa de discusión de los proyectos. A nosotros nos une intereses comunes con la industria de biocombustibles y además creo que es muy interesante también para la gente de biocombustible que seamos partícipes del proyecto. En la medida que nosotros bajemos el nivel de transformación en el país, el insumo más importante del biodiesel, que tiene origen en aceite de soja, va a estar comprometido. ¿Por qué? Porque vamos a tener materia prima en algún momento insuficiente para proyectos importantes que se están analizando. Entonces, presidente, sí. ¿Usted cree, mencionó hace rato que no está en un muy buen momento lo que es la industrialización? Pese a eso, ¿vamos a poder terminar bien el 2024 o vamos a terminar con una cifra menor a la del 2023? No, el 2024 definitivamente es la cifra menor del 2023 y es la menor cifra de la historia de la industria, desde que se hicieron las grandes inversiones hace 10 años. La menor cifra en la historia de la industria. Mira que va a ser titular esto mañana para la tapa del... La menor volumen industrializado desde que Paraguay hizo su fuerte inversión en la industria. En 2014 en adelante creció y va decayendo y esta es la... Y llamativamente se da cuando hay un nivel muy bueno de producción de soja. Eso es lo llamativo y es lo que deja en evidencia que hay un problema estructural que hay que resolver. Presidente, un gusto haber conversado con usted aquí en Proindustrias. No va a ser la última vez. Espero que volvamos a conversar en otra ocasión. Ya le hago la invitación anticipada de nuevo. Muchísimas gracias por toda la información que nos brindó, lo valoramos mucho. Muchas gracias, Romina, y buenas tardes para todos. Gracias por la oportunidad de poder transmitir estas ideas.